Muchas gracias, profesor Díaz Barrado, y muy buenos días a todos ustedes. Ante todo, me van a permitir que mis primeras palabras sean para expresar públicamente mi gratitud por tener entre nosotros y presidiendo este acto al señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la casa común del saber humanístico en esta universidad. Es un honor porque institucionalmente representa el apoyo de toda la comunidad universitaria a estos proyectos, pero también por la elegancia de la intervención y la belleza formal y de contenido que ha habido en ella. Ha sido un auténtico lujo que agradezco sobradamente. Y también agradezco a mi compañero de proyecto de aventuras intelectuales, junto con otros que están aquí, mis compañeros del Departamento de Historia del Grupo de Investigación del Tiempo Presente, y aquellos otros que no están, porque no pueden estar, de la Universidad de Oporto, de Roma, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de Tarragona, y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Todos ellos forman parte de este proyecto, no pueden estar hoy aquí, pero están en la investigación y en el resultado de esa investigación, que es el libro, cuya síntesis básica vamos a tratar de exponerles en esta jornada. Y ya entrando en materia, como verán por la pantalla, por la diapositiva que aparece en la pantalla, el cometido que me he planteado en esta jornada es tratar de presentarles una breve semblanza biográfica de este hombre, del general Francisco Franco, que pudiera servir como una especie de marco introductorio, ponencia introductoria, para la mejor comprensión de las intervenciones que me van a suceder. Por tanto, se trata de ofrecer una crónica sobre un personaje que, bajo el título oficial, el título es un título jurídico de caudillo de España, fue la figura clave, aquí se ha dicho y no nos cansaremos de repetirlo, la figura clave de casi el siglo XX español en su totalidad y desde luego desde los años 30 hasta los años 70. Fue, entre otras cosas, el gobernante más longevo de la historia moderna y contemporánea, el que más tiempo duró en el ejercicio del poder, 40 años. Y además fue el que concentró mayor cuota de poder personal casi omnímodo, la plenitud del poder estaba en sus manos, de toda esta historia moderna y contemporánea. Por lo tanto, subrayo, tuvo más poder en sus manos y durante más tiempo que Felipe II e incluso para los contemporaneístas que Fernando VII. Esto se olvida a veces. Y trato de ofrecer, desde luego, una crónica que tiene que estar hecha, como señalaba también el decano, con las dosis de objetividad posibles dentro de los componentes de inherente subjetividad que hay en las ciencias históricas y en general en todas las humanidades. Es decir, quisiera explicar esta vida, una trayectoria vital, como diría Tácito, bona fide sine ira et studio, con buena fe interpretativa de partida. Eso es lo que hay que exigir a un historiador, no decir qué malvado fue o qué glorioso fue. También, desde luego, con falta de encono partidista y sectario, y después de una meditada reflexión sobre todos los materiales o aquellos que se puedan utilizar, informativos disponibles al efecto. Empezando por esto, les diré que Francisco, Paulino, Hermenegildo, Teodulo, tenía esos 4 nombres, Franco Bahamonde, nació en la localidad coruñesa de El Ferrol, ese 4 de diciembre de 1892, en el seno de lo que era una familia de clase media-baja, ligada desde hacía muchas generaciones a la administración de la Armada, de la flota de guerra española, cuya principal base naval, Atlántica, estaba precisamente emplazada en esta pequeña ciudad provinciana, entonces de no más de 25.000 habitantes. Fue el segundo de 4 hermanos, 3 chicos y una chica, y creció bajo lo que podemos decir que fue el influjo de una madre muy buena y muy piadosa, pero también de un padre, como mínimo, librepensador y con algunas dosis de mujeriego. La primera vocación de Francisco Franco, como toda la familia, era ingresar en la Academia Naval, cosa que hizo su hermano mayor. Pero esta primera vocación de marino, que siempre alardeó de ello en su vida, que hubiera querido ser marino, se frustró, porque después del desastre colonial de 1898, la Armada Española quedó reducida a su mínima expresión y además no hubo convocatoria de plazas para ingreso en la Academia durante muchos años. Como alternativa, Franco decidió entrar en la Academia Militar de Infantería, del Cuerpo de Infantería de Toledo.
en el año 1907. Contaba entonces, como era normal, con 14 años de edad, y lo hizo justo en el momento en que su padre abandonaba definitivamente el hogar familiar, cosa que además su hijo jamás le perdonó. Y allí en Toledo y en la Academia de Infantería, el joven y tímido inicialmente Francisco Franco, muy delgadito, le llamaban Cerillito o Franquito, labró gran parte de su carácter. Fueron años formativos cruciales y también, esto es más importante, de sus ideas políticas básicas, porque el ejército, con lo que era una rígida estructura jerárquica y la certidumbre del principio de disciplina y obediencia a la orden dada, parece que empezó a cubrir por completo las necesidades afectivas o psicológicas de aquel tímido muchacho y le proporcionó una nueva y muy segura identidad. A partir de entonces siempre dirá: yo soy un militar, ante todo un militar, y las ordenanzas militares, la Biblia de mi vida. Todavía bajo el trauma del desastre colonial del 98 y en el fragor de lo que empezaba a ser una nueva guerra colonial en Marruecos, cruentísima, que se inicia precisamente cuando Franco está en la academia, asumió en esos 4 años de cadete buena parte del bagaje político e ideológico que caracterizó a un sector muy importante de los militares, del cuerpo de oficiales de la época de la Restauración. En primer lugar, asumió un exaltadísimo nacionalismo español, integrista, unitarista, por supuesto centralista, que era muy nostálgico de las glorias imperiales pasadas, que además era extremadamente receloso del mundo exterior porque había asistido impasible a la debacle del 98 y además, desde luego, era sumamente hostil a los movimientos regionalistas o nacionalistas periféricos que entonces empezaban a ser importantes de verdad, a aflorar en el país. El complemento de ese extremo hipernacionalismo, nacionalismo integralista, era una concepción muy militarista de la vida política, de la vida social en general. Una concepción que hacía del ejército el guardián supremo de la seguridad y del bienestar de la patria, con un deber que le situaba muy por encima de las débiles y cambiantes autoridades civiles en caso de amenaza a su seguridad o integridad, tanto interior como exterior. Así que cuando finalizó sus estudios en Toledo, hay que decirlo, con un bastante mediocre resultado, tuvo solamente el número 251 de una promoción de 312 cadetes, no era ninguna lumbrera en este caso, sí que empezó a manifestar elementos novedosos en su carácter. Inmediatamente solicitó el traslado al protectorado español de Marruecos, donde se estaba librando desde 1905 una cruentísima guerra colonial para implantar el poder español en aquella zona del Rif y de la Yebala. En Marruecos, Franco va a permanecer más de 10 años de su vida, solo interrumpidos por muy cortos periodos, pero trascendentales de servicio, en la ciudad de Oviedo, en el 17 y luego en los años 20. Y se reveló en Marruecos como un oficial muy valiente, además muy eficaz en sus operaciones, que estaba obsesionado, llamaba la atención a sus compañeros por su sentido de la disciplina y por la idea del cumplimiento siempre del deber. De hecho, se convirtió en aquellos 10 años en el arquetipo de lo que solemos llamar el oficial africanista, aquel sector de la oficialidad militar española que hacía su carrera combatiendo en Marruecos y que era un sector muy distinto a aquella oficialidad que permanecía en las guarniciones peninsulares tranquilas y más o menos sin riesgo para su vida. Esas cualidades personales y el valor que mostró en el combate, que incluso le motivaron una herida de guerra casi mortal, también motivaron sus rapidísimos ascensos, todos menos el primero, por méritos de guerra, hasta convertirse en el año 1926, con solo 33 años, en uno, no el único, pero uno de los generales más jóvenes que había en todos los ejércitos europeos. Esta etapa africana, en el contexto, quiero subrayar, de una despiadada guerra colonial, estando Franco siempre al mando de tropas de choque, primero los regulares indígenas, los moros, para entendernos, y luego el cuerpo creado a imitación de la Legión francesa, el tercio de regulares, la Legión española, reforzaron las sumarias convicciones políticas que había traído ya desde Toledo y contribuyeron decisivamente a endurecer el carácter de Franco. No en vano hay que recordar que combatiendo o negociando con los rebeldes cabileños,
el joven oficial que era, aprendió muy bien las artes del divide y vencerás, así como la fuerza que tenía la violencia, la que aplicaba los regulares o la legión, ¿para qué? Como arma militar para obtener la sumisión, como arma militar para imponer tal terror que se rendían en cuanto aparecían sus fuerzas. Además, su dilatada experiencia marroquí confirmó en la práctica algo que él ya pensaba y que en ese momento confirmó: el derecho del ejército a ejercer el mando civil por encima de las lejanas y desconocidas autoridades que estaban en la península, porque estando el estado de guerra de facto en Marruecos, la autoridad militar era también la autoridad civil. Bien, en todo caso, el ascenso a general en el año 26 y su nombramiento inmediatamente como nuevo y primer director de la Academia General Militar emplazada en Zaragoza significaron un cambio muy notable en la trayectoria vital de Franco. A partir de entonces veremos que el delgado y valiente oficial africanista de Marruecos fue convirtiéndose en un jefe militar con una tendencia al sobrepeso muy considerable, muy prudente, muy calculador, porque era ya consciente de su propia proyección pública y muy celoso de sus intereses profesionales. En este campo, desde luego, no hay duda de que su matrimonio en el año 23 con Carmen Polo Martínez Valdés, que era una piadosa y altiva joven de la oligarquía urbana ovetense, donde él había prestado casi un año de servicio, fue un elemento clave porque acentuó esa conversión, dado que su mujer y la familia de su mujer, que era, ya digo, de la oligarquía urbana, eran profundamente conservadores y profundamente católicos integristas. También el mismo efecto tuvo el nacimiento en el año 26, ese año clave para él, donde se hace tanto general como director de la Academia Única de todos los militares españoles, el nacimiento de su única e idolatrada hija, Carmen Franco Polo, fue un elemento para empezar a tener cuidado y por lo tanto a dejar las aventuras temerarias. En esta época de su vida también hay que decir algo muy evidente: Franco permaneció totalmente al margen de la dinámica política que se estilaba en aquel sistema liberal parlamentario que conocemos como el sistema de la Restauración desde 1876. Un envoltorio formal, liberal, incluso democrático, que encubría, sin embargo, de facto, aquel binomio de oligarquía y caciquismo que había denunciado fervientemente Joaquín Costa y los escritores regeneracionistas del cambio de siglo. Era un sistema político, quiero recordar, que en estos años, sobre todo desde el 98, pero a partir de la cesura que es 1917, a fuertes tensiones internas, porque el desarrollo económico que había experimentado en el país en el primer tercio del siglo estaba creando una sociedad cada vez más compleja y más conflictiva. Una sociedad en la que empezaba a predominar el sector industrial y el terciario sobre el tradicional sector primario y rural. Una sociedad en la que las ciudades de más de 10.000 habitantes empezaban a ser las mayoritarias en el conjunto de municipios de poblamiento de los españoles, por tanto ya no una sociedad rural, y en la que por tanto también empezaban a manifestarse formas de conflictividad que eran propias de esas sociedades modernizadas y complejas: huelgas obreras, actividad sindical, actividad partidista proletaria, movimientos regionalistas, etcétera, etcétera. Para hacer frente a las tensiones de esta época, en el año 1923 el rey Alfonso XIII quebró la legalidad constitucional, es literalmente el rey perjuro, y dio su apoyo a la primera dictadura militar que tenemos en España en el siglo XX, la que presidía el general Miguel Primo de Rivera. Franco, como la mayoría, por no decir la práctica totalidad del ejército, toda la oficialidad, todo el generalato, secundó la actitud del rey, apoyó al nuevo régimen de fuerza y excepción militar y éste le compensó con esa dirección de la nueva Academia General Militar de Zaragoza. Y fue ya durante esta etapa de conservadurismo oficialmente consagrado por una dictadura militar cuando, estando en Zaragoza, Franco empezó a devorar, se hizo suscriptor de una literatura autoritaria enviada por la Entente Anticomunista Internacional, que era un organismo residente en Suizo, formado sobre todo por rusos exiliados de la revolución bolchevique, que trataban de alertar a personajes influyentes de toda Europa sobre el peligro de una conspiración bolchevique universal. Esta literatura maniquea
fue clave en la formación entonces de sus delirantes, obsesivas ideas sobre la existencia de una conjura que él denominaba judeo-masónica y bolchevique contra España y contra la fe católica, contra España por ser el adalid de la fe católica en el mundo. Unas ideas que hay que decir que no abandonó jamás, ni siquiera en el año 75 al borde de la muerte. Y en este contexto cabe comprender la amargura que tuvo Franco cuando a partir del año 29, con el impacto primero de la Gran Depresión, se inicia la crisis económica también en España, en paralelo a una profunda crisis socioinstitucional que va a forzar la caída de la monarquía de Alfonso XII y da paso a la proclamación pacífica de la Segunda República el 14 de abril del año 31, porque la instauración de la democracia republicana significó un bache muy notable en la hasta entonces fulgurante carrera de un general favorito del rey Alfonso XIII. De todos modos, hay que decir, y esto es muy importante para comprender su proyección durante la República, que durante el primer bienio, durante el periodo 1931-32, cuando el gobierno republicano socialista está en el poder, cuando Manuel Azaña preside ese gabinete, Franco logró evitar todo conflicto abierto con el nuevo régimen y el nuevo gobierno, haciendo ya ejercicio de su habitual cautela, o si quieren, retranca gallega, como se suele decir. El cierre de la Academia General de Zaragoza, donde era el director, la revisión de sus ascensos militares durante la dictadura y en general la inclinación progresista y anticlerical del gobierno de Azaña reforzaron este distanciamiento sin que por ello le volcaran a conspirar contra el gobierno de la República, como sí hizo su superior, el general Sanjurjo, cabeza de un frustrado golpe militar en agosto del año 36, al cual Franco se negó a apoyar radicalmente, y como él muchos otros, y por eso fracasó. En cualquier caso, Franco no tuvo que esperar mucho para ver mejoradas sus expectativas, incluso en un régimen republicano, porque la coalición republicana socialista fue derrotada en las elecciones generales de noviembre del año 33, sobre todo víctima de su propio desgaste, de sus errores y del enorme impacto que tuvo a partir del 32 la depresión económica internacional. Y la victoria en aquellas elecciones correspondió a los conservadores, eran conservadores, aunque el nombre no lo parezca, del llamado Partido Radical de Alejandro Lerroux, y también a la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el gran partido de masas católico creado y dirigido por José María Gil Robles. Este cambio político sustancial en el panorama político republicano modificó la situación de Franco, que había votado por la CEDA, así lo confesó públicamente, y posibilitó, claro está, su reconciliación con el régimen monárquico. Franco era muy posibilista. Ya no hay rey, pero una república de orden conservadora y dirigida por partidos católicos no tiene por qué ser un enemigo del país. Por eso mismo, cuando los socialistas convocaron la huelga general revolucionaria de octubre del 34 contra la entrada de la CEDA en el gobierno, y cuando estalló, por tanto, esa revolución y el intento de secesión en Cataluña, el gobierno republicano de Lerroux y la CEDA le encomendó a Franco, que era solo un comandante militar en Baleares, pero ya reconocido como el mejor de todos en el ejército, le encomendó la tarea de aplastar aquella revuelta con todos los medios policiales y militares, incluyendo el uso y traslado de su amada legión al frente asturiano. Y esta coyuntura crítica proporcionó a un Franco que era claramente ambicioso su primer y grato contacto con el poder estatal casi omnímodo, porque en virtud de la declaración del estado de guerra y de la delegación de funciones que hizo el ministro civil de la guerra en Franco como su asesor, durante casi 15 días Franco fue un dictador de emergencia a la romana, que controló todas las fuerzas políticas y militares en lo que percibió y declaró que era una lucha contra una revolución planificada desde los soviets, desde Moscú, y ejecutada por sus agentes y cómplices en España. La aplastante victoria que logró en Asturias le convirtió en el héroe de la opinión pública conservadora y también, y esto es importante, reforzó de facto, aunque no de jure, su liderazgo sobre el cuerpo de oficiales y generales del ejército español. No era el primero en el escalafón, pero era el primero para todos, aunque no fuera el primero en el escalafón. Dadas estas circunstancias, creo que no les va a extrañar
la preocupación que embargó a Franco, que fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército por ese triunfo, cuando en febrero del año 36, terceras elecciones generales, la victoria esta vez fue del lado de la coalición de izquierdas llamada Frente Popular. Una victoria por muy pocos votos de diferencia, pero magnificada por el sistema mayoritario electoral. Esta inesperada victoria motivó el primer intento golpista verdaderamente serio y meditado por parte de Franco. Pero en aquel momento, y esto también dice mucho del personaje, la tentativa se frustró, porque las autoridades políticas, empezando por el presidente de la República y el jefe del gobierno, no quisieron secundar su idea de anular el resultado electoral, porque comprobó que no tenía medios militares y porque a la vez vio de una manera cautelosa que no se podía actuar en estas cosas sin estar seguro de la abrumadora mayoría de todos los compañeros militares. Sin embargo, hay que decir que el grave deterioro de la situación política española en esos meses que van desde febrero hasta julio del año 36, un deterioro provocado por una combinación de dos cosas: el sabotaje conservador a las reformas aplicadas por el gobierno, pero también la movilización reivindicativa y a veces protorrevolucionaria que los grandes sindicatos, sobre todo la CNT anarquista, llevaron adelante en el campo y las ciudades. Esta situación de aparente desgobierno fue la que llevó a Franco a entrar en contacto de una manera inicialmente muy cautelosa, quiero estar informado pero no todavía comprometido, con una amplia conjura militar que se estaba extendiendo entre los oficiales del ejército español bajo la dirección técnica del general Emilio Mola, que dirigía la guarnición de Pamplona. Finalmente decidió sumarse al proyecto de golpe militar, sobre todo ya en julio del año 36, después de la muerte, del asesinato de José Calvo Sotelo, por acuerdo con su perfil reaccionario básico, porque la pretensión inicial de aquel golpe era frenar las reformas sociopolíticas que estaba aplicando el gobierno del Frente Popular y, por derivación, atajar lo que percibían que era una movilización revolucionaria que acabaría desplazando al gobierno y, por tanto, una cadena de deslizamiento de la reforma hacia la revolución. Iniciada la sublevación militar el 17 de julio del año 36 en Marruecos, entre sus tropas, aquellas que él todavía de facto, aunque no de jure, comandaba, Franco, que estaba destinado en la guarnición militar de las Islas Canarias, se trasladó en viaje por avión, el Dragón Rapid, a Tetuán, la capital del protectorado, y se puso al frente del Ejército de África. Es decir, el conjunto de tropas, unas 40.000 hombres, mejor pertrechado, mejor formado, más operativo que tenía el ejército español, la clave para luchar en una prueba de fuerza. Y el periodo que se extiende entre julio del 36 y abril del 39 creó la coyuntura, y la voy a tratar de sintetizar, para algo que en principio no parecía probable: el encumbramiento de Franco a la condición de jefe supremo del bando insurgente, del bando insurreccional, a la par que este periodo sirvió de una excelente escuela diplomática para un militar que hasta entonces no tenía muchas artes en este campo. Por una asombrosa suerte que él interpretó, como católico integrista que era, como una muestra de favor de la divina providencia, la mayoría de políticos o de generales que hubieran podido disputarle el liderazgo de la insurrección habían desaparecido. José Calvo Sotelo, el líder monárquico, el más carismático, había muerto el 13 de julio del 36, pocos días antes del inicio del golpe. El supuesto líder militar y cabeza y jefe de Franco, el general Sanjurjo, exiliado en Lisboa, muere al coger el avión que desde Lisboa le tendría que trasladar a Burgos para hacerse cargo de la Junta de Defensa Nacional. Los generales Fanjul, que era superior, y Godet, que estaba en la escala en su mismo nivel, se sublevan respectivamente Fanjul en Madrid, Godet en Barcelona, y fracasan, y son detenidos y fusilados por los republicanos. Y el mismo destino, el fusilamiento, va a tener pocos meses después José Antonio Primo de Rivera, el otro líder político de la Falange, que podría haberle hecho sombra en el liderazgo. El resto de competidores de Franco no le llegaban a los talones. Cabría contar, desde luego, con el general Mola, que dirigía las tropas sublevadas al norte, pero Mola era jerárquicamente inferior a Franco, y muy jerárquicamente. Franco era general de división y Mola general de brigada.
como colocar a un titular al frente de un catedrático, inconcebible en el ejército. Y el otro, el general Queipo de Llano, que había sido uno de los golpistas contra Alfonso XIII, precisamente por ello estaba bastante poco considerado, y además quedó al frente de un foco sublevado, estas áreas en torno a Sevilla, Granada, Cádiz, etcétera, que no eran tan importantes, desde luego, como va a ser el que manda el ejército de África. Sobre todos ellos, al margen de otros méritos personales, que los tenía, Franco consiguió lo que podemos decir que son tres ventajas decisivas. En primer lugar, fue Franco el que consigue, con una presteza realmente asombrosa, la vital ayuda militar, económica y financiera y diplomática de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Es él el que se dirige a Berlín y a Roma pidiendo ayuda como jefe de la sublevación. Además, en segundo lugar, fue él quien, en virtud de esa temeraria acción, fue reconocido como único jefe insurgente tanto por el duce del fascismo como por el Führer del nacionalsocialismo. Y por último, con esa ayuda, trasladando el ejército de África a Sevilla, es el que empieza a conseguir las tremendas y fulgurantes victorias que van avanzando incontenible desde Sevilla hasta Mérida y Badajoz y luego por el Valle del Tajo hasta Madrid, mientras Mola queda empantanado en la Sierra de Guadarrama y Queipo de Llano se limita a hacer operaciones de limpieza en retaguardia en la zona de Sevilla. Estos vitales triunfos diplomáticos y militares, que eran también políticos en una guerra donde los generales dirigen una operación política de derribo del Estado, bastaron para que la Junta de Defensa Nacional, una junta colegiada de comandantes donde él estaba, decidiera en septiembre del 36, cuando están a punto de asaltar Madrid y por tanto la capital del Estado, que había que nombrarle como jefe único. Alguien tiene que dirigir todas las operaciones con mando único, un generalísimo. Y le nombran efectivamente generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado. Dicho en otras palabras, que esta es la clave, Franco fue escogido, elegido por sus compañeros de armas, los generales sublevados, más un almirante, para dirigir la guerra, tanto en el plano militar, que era obvio, como en el plano político, como representante personal, como representante exclusivo del único poder que imperaba en la España insurgente, desde la sublevación, que era el poder militar en virtud del estado de guerra. Así pues, estas victorias, junto con una falta de definición política explícita, porque era monárquico pero sirvió a la República, por tanto podía ser republicano pragmático, facilitaron la ascensión incontrolada, ya incontestada también, de Franco a la jefatura del Estado, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Primero lo eligen los generales y luego se lo presentan a las fuerzas políticas, que asienten naturalmente: los carlistas, los monárquicos alfonsinos, los católicos y los falangistas. Y así, convertido en jefe supremo de aquella España insurgente en apenas unos meses, la propaganda política y la doctrina jurídica fue elevando a Franco a la condición de caudillo de España. Es el título oficial que englobaba sus dos fuentes de legitimidad, la militar, la originaria, y la civil, subsumiéndolas, incorporándolas en una magistratura nueva que conformaba una dictadura personal, soberana, irrestricta, nadie por encima y potencialmente carismática. Quisiera recordarles que en aquella Europa de los años 30 una dictadura de este tipo no era ninguna excepción, es más, era la norma. La norma en la Europa de la llamada época de entreguerras, desde el final de la Gran Guerra del 18 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, era una suerte de regímenes autoritarios, dos de ellos totalitarios, Alemania e Italia, que pretendían buscar su legitimidad, es decir, fundamentar la justificación política y jurídica de su dominio en lo que el sociólogo Max Weber, lo veremos ahora, denominó en el año 21 la dominación carismática. Cito textualmente: la entrega de la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, representativo y de la autoridad consecuente a un líder misionario y ejemplar destinado supuestamente a rehacer la unidad nacional y a conducir a su pueblo a una nueva era de grandeza y de bienestar. Había sucedido así en Rusia con la revolución bolchevique del 17 bajo la dirección de Lenin y luego de Stalin.
Había sucedido así también en el año 22 en Italia con Mussolini, y había sucedido también en el 33 en Alemania con la aparición del Führer, del nacionalsocialismo, Adolf Hitler. El fenómeno de la aparición de estos nuevos regímenes, que son dictaduras militares, pero no a la vieja usanza, como Primo de Rivera o en el 19, sino que eran interinas o comisarias, sino soberanas, destinadas a durar, fue bien percibida, digo, por Max Weber, que formuló en el año 21 su concepto de la autoridad carismática, uno de los 3 tipos en la historia registrados de fundamentación legítima de su autoridad, de las formas que hay de justificar la autoridad política. Weber utilizó el término carisma en el sentido original griego, como cualidad sobresaliente de una persona que parece investida de un don original y hace que sus seguidores le sirvan con devoción, que le secunden en sus decisiones, con el consiguiente culto a la personalidad y casi la aparición de un líder infalible e idolatrado. Como dirán algunos en la época, es una nueva idolatría, es un nuevo culto al emperador, lo que hace Mussolini o Hitler y luego Franco, ¿no? Este nuevo tipo de autoridad carismática, desde luego, se codetermina, se contrapone a las otras 2 fuentes de legitimidad que teníamos y registrábamos en la historia. Por un lado, lo que Weber llama la autoridad tradicional, aquella que está basada en la existencia en la historia, en la costumbre, en el derecho consuetudinario, ya fuera de orden dinástico, monárquico, religioso, teocrático, etc. Y por otro, la autoridad racional, aquella legalmente objetivada mediante normas e instituciones suprasubjetivas que son independientes de la persona, que pueden ser representativas, liberalismo representativo, plebiscitario o perfectamente liberal democrático, elecciones sin más. En definitiva, lo que quiero subrayarles es que en el contexto de la Guerra Civil, Franco se convierte en caudillo de España y, por tanto, en cabeza titular de un nuevo régimen dictatorial de poderes soberanos y de voluntad carismática. En estas condiciones, en abril del año 37, Franco procedió a tomar una decisión ya política crucial en la conformación de su régimen de poder soberano, ¿no? Ordenó desde el cuartel general, un ordeno y mando, la unificación forzosa de todos los partidos políticos que apoyaban la sublevación de todas las derechas en una nueva fuerza de la cual era jefe de por vida y solo responsable ante Dios y ante la historia, que llamó provisionalmente y quedó para siempre Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, en la que va a dar gran influencia a los antiguos falangistas. Este nuevo partido unificado se va a convertir en el segundo de los pilares institucionales. El primero será siempre el ejército, Franco es ante todo generalísimo, ahora será jefe nacional de la Falange, y será el medio, el partido unificado, el partido del Estado, el medio para organizar la retaguardia, para distribuir las funciones civiles, para proporcionar cantera de administración en ayuntamientos, diputaciones, gobierno, etc. Y junto con él aparecerá enseguida el tercer pilar del franquismo, un catolicismo militante, verdaderamente fanático, integrista, que fue sobre todo la ideología suprema del régimen construido por Franco en la Guerra Civil. Y si quieren lo digo de otra manera, la Iglesia Católica no es que colaborara con el franquismo, es que fue parte institucional del franquismo, fue el tercer pilar de la dictadura. La idea para Franco de ser un cruzado contra el ateísmo comunista que trataba de destruir a España no fue un mero camuflaje retórico para consumo público convenientemente utilizado, que además reportó muy buenos beneficios en el plano interior y en el plano exterior. Fue una verdadera convicción personal. Lo sabemos por muchas actividades, no me extengo en ellas, pero dormir toda su vida con la mano incorrupta de Santa Teresa en la mesita indica algo, o ir literalmente casi a misa todos los días. Bien, ¿todo esto qué significa? Que se vio, como dijo la jerarquía eclesiástica, que era un homo missus adeo. Así rezábamos en la iglesia, homo missus adeo quid nomen erat Franciscus, el hombre enviado por la divina providencia, cuyo nombre es Francisco, para la salvación de la fe y de España. En el plano puramente militar, las dotes estratégicas de Franco han sido motivo de controversia hasta hoy y provocaron entonces mucha inquietud en sus valedores italianos y alemanes. Pero yo creo que a este respecto hay que recordar una cosa evidente. El caudillo español, Franco como caudillo, no actuó nunca
a partir de entonces bajo meras condiciones y consideraciones militares. Nunca persiguió una victoria rápida al estilo Blitzkrieg, como le demandaban los alemanes e italianos. La pretensión de su guerra de desgaste y agotamiento era mucho más profunda. Quería la extirpación física total de un enemigo que se consideró y se etiquetó como la anti-España y que era tan racialmente despreciable como lo habían sido los rebeldes kabyleños en Marruecos. Por eso consintió una despiadada represión en retaguardia que acalló la resistencia al golpe y luego paralizó toda la oposición durante muchas décadas. Una cosecha de sangre que probablemente llegó a sumar durante la guerra 100.000 personas, 100.000 vidas, frente a las 55.000 víctimas republicanas y probablemente 30.000 más en la posguerra. Este inmenso pacto de sangre iba a garantizar para siempre la lealtad de los vencedores al caudillo de la victoria, por sencillamente temor al hipotético regreso vengativo de los republicanos. Y esta misma sangría que cimentó la lealtad a Franco, cimentó también, fue una inversión política utilísima de cara a los vencidos. Los que no murieron y dejaron de ofrecer resistencia quedaron mudos y paralizados por el terror durante varias generaciones. En todo caso, en abril del año 39, la victoria incondicional, Franco gana la guerra, y la gana de manera aplastante, sin condiciones, de manera rotunda y total. Bien, pues esta victoria sobre una república aislada y desahuciada despejó ya el camino a lo que era una dictadura personal de Franco. Y entonces los síntomas de su voluntad de permanencia vitalicia en el poder, nada de durante la guerra, eran ya inequívocos. También entonces se vio su determinación de no proceder a la restauración del rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Roma y moriría en el 41, y mucho menos darle el poder a su hijo y heredero, el pretendiente don Juan de Borbón. Por aquellas fechas su asesor político principal era su joven cuñado, Ramón Serrano Suñer, que había sido diputado de la CEDA, que era un jurista del cuerpo de abogados del Estado, muy inteligente, formado en Roma y que se había convertido en un verdadero fascista, en un falangista auténtico. En estrecha colaboración con Serrano, Franco enfrentó la amenaza para la estabilidad de su régimen que supuso que apenas 5 meses después de ganar la guerra le estalla la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar del proceso de fascistización que había tenido lugar en el régimen de Franco, a pesar de su simpatía y deuda de gratitud con el eje ítalo-germano, el caudillo se vio obligado a permanecer neutral cuando el 3 de septiembre del año 39 Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el cansancio y la destrucción provocada por la guerra, junto con el estado de postración económica y hambruna creciente, el año 40 es brutal, todo ello habían dejado a España a merced de una flota anglo-francesa de los aliados que dominaba los accesos marítimos a España y, por tanto, la provisión de suministros alimenticios y petrolíferos que eran imprescindibles para iniciar el proceso de reconstrucción. En esas condiciones, en septiembre decretó la formalmente estricta neutralidad, que era pura necesidad y no libre opción, y por eso fue completada por una pública identificación declaratoria, retórica en la prensa, en declaraciones públicas, con la causa del eje, y con un limitado apoyo encubierto y secreto, facilidades a la flota alemana, a sus espías, etcétera, etcétera. Ahora bien, las sorprendentes victorias alemanas de la primavera y el verano del 40, cuando derrota a Francia y cuando además parece que va a empezar la invasión de Gran Bretaña, junto con la entrada de Italia en la guerra, que ya hace que el Mediterráneo no sea un lago británico y francés, en este momento se crea una nueva coyuntura y Franco sufre en el verano del 40 la tentación de entrar en la guerra al lado del eje germano-italiano para realizar los sueños imperiales del régimen, sobre todo la recuperación de Gibraltar de manos británicas y heredar el imperio colonial francés del norte de África. Pero el problema para Franco era que España seguía siendo débil, vulnerable militarmente, que no podía sostener un esfuerzo bélico verdaderamente de envergadura. Él calculaba un par de semanas. Dada esa debilidad económica y militar y el control británico de sus suministros de petróleo y de trigo.
Por eso el caudillo intentó hacer compatibles los objetivos irredentistas imperiales con una intervención militar en el último momento, justo a la hora de la firma de la paz, cuando se vayan a rendir ya no Francia, que lo ha hecho, sino la Gran Bretaña, a fin de participar como beligerante en el botín imperial. Por fortuna para Franco, Hitler, en el verano del 40, despreció, literalmente no le hizo caso, a la oferta de beligerancia que le llegó el 16 de junio del año 40, en un momento de triunfo apabullante sobre Francia. Unos días después firma el armisticio Petén, y cuando parecía que Gran Bretaña tenía los días contados. El almirante Canaris, en este momento jefe del servicio secreto alemán, resumió para Hitler los problemas que tenía la oferta de Franco. Les cito: la política de Franco ha sido desde el principio no entrar en la guerra hasta que Gran Bretaña haya sido derrotada, porque teme su poderío, puertos, situación alimenticia, etc. España tiene una situación interna muy mala, sufre escasez de alimentos y carece de carbón. Las consecuencias de tener a esta nación impredecible como aliado son imposibles de calcular. Tendríamos un aliado que nos costaría muy caro. Esta primera rechazo de Hitler poco después cambia, porque empieza la batalla de Inglaterra y resulta que Churchill y los británicos no se rinden y tampoco son vencidos, y empieza a verse que la guerra quizá no termine antes de las Navidades del 40, y el desencuentro hispano-alemán, por tanto, se amplía. Según los propagandistas franquistas, en la crucial entrevista que tiene Franco con Hitler en Hendaya, frontera hispano-francesa, Francia está ocupada por los alemanes, hay frontera común con ellos. Ese 23 de octubre del 41, del 40, aquí pone 41, está mal, es del 40, el caudillo resistió, se supone, con suma astucia, las amenazas de Hitler para que España entrara en la guerra o fuera invadida. En realidad, la documentación capturada por los aliados al final de la guerra a los alemanes y a los italianos demuestra que en esa entrevista Franco no se negó a entrar en la guerra, lo que puso es una condición: que me entregues todo el imperio colonial francés del norte de África y que me des las armas y el carburante necesario para la operación. Sin embargo, el Führer no pudo y tampoco quiso aceptar esas condiciones, porque había concluido que era prioritario mantener a su lado la Francia colaboracionista del mariscal Pétain, que garantizaba la neutralidad de todo el África francés en el Mediterráneo y de Francia en Europa, e incluso su potencial beligerancia contra Gran Bretaña. Lo contrario interpretaba que sería dar a Francia, darle a De Gaulle el dominio sobre Francia. Sencillamente Hitler no pudo arriesgar las ventajas que estaba reportando la colaboración francesa en aras de la costosa y dudosa beligerancia de una España de Franco hambriente, desarmada y semidestruida. Y por tanto el régimen mantuvo su alineamiento con el eje sin traspasar por mera incapacidad el umbral de las hostilidades. Aún así, en junio del año 41, cuando Hitler decide que Francia, que Gran Bretaña no es ya un peligro, un gravísimo error, y decide atacar la Unión Soviética, la guerra en dos frentes, como en el 14, Franco se permitió un lujo: mostrar su identificación con Alemania, enviando 47.000 voluntarios o forzados españoles, soldados españoles, los llamada División Azul, para combatir integrada en la Wehrmacht, en el ejército alemán, en el frente oriental, y estarían allí en el frente ruso hasta casi finales del año 44. Era literalmente la contribución de sangre que Franco hacía al esfuerzo del eje, que creía que iba a avalar en el futuro sus reclamaciones territoriales cuando llegara la paz. Sin embargo, se equivocó. A finales del 41 los Estados Unidos entran en la guerra después del ataque japonés, y su enorme poder empieza a cambiar la coyuntura bélica a favor de los aliados. Y ante esa situación, Franco empieza a recuperar dosis de pragmatismo. En noviembre del año 42, con el desembarco norteamericano en Marruecos, que destroza ya sus sueños imperiales en África y que hace incluso posible que puedan decidir empezar la ocupación de Europa no por Sicilia, sino por España, Franco se retira a una posición de neutralidad, una posición además cada vez más aceptable a los aliados, porque ha decidido sobrevivir al potencial colapso del eje en Europa.
En abril del año 43, cuando Mussolini está a punto de ver que le invaden Sicilia y caerá el fascismo, envía a su embajador para pedirle a Franco que entre en la guerra, que le ayude como él había ayudado en la guerra. Y Franco responde al embajador, fíjense ustedes: mi corazón está con ustedes y deseo la victoria del Eje. Es algo que va en interés mío y en el de mi país. Pero ustedes no pueden olvidar las dificultades con que he de enfrentarme, tanto en la esfera internacional como en la política interna. Se lo había dicho a Mussolini en persona en febrero del 41 y lo vuelve a decir ahí en abril del 43. Y con una astucia camaleónica, gracias al concurso de una prensa controlada, Franco se convirtió en el caudillo de la neutralidad, el garante de la paz, el hombre que mantuvo a España fuera de la guerra, un neutralista honesto e imparcial. Y se acusará a Serrano Suñer, a quien por supuesto se cede, ahora satanizado, de haber sido responsable de todas las proclividades proalemanas. Reflejando esta pérdida de influencia falangista, Serrano tiene un sustituto vital. Nombra como su subsecretario de Presidencia, su mano derecha, para decirlo así, a el entonces capitán de fragata, luego almirante, Luis Carrero Blanco, que era el hombre que competía con Serrano, llamándole a la moderación. En todo caso, la aplastante victoria aliada del 45 dio paso al ostracismo internacional del régimen franquista, y ahí se volvió a ver al caudillo con verdaderas dosis de astucia política para lidiar una situación muy difícil. En marzo del 45, don Juan de Borbón publicó su famoso Manifiesto de Lausanne, solicitando a Franco públicamente su retirada a favor de una monarquía abierta a la reconciliación nacional y a la restauración democrática. Unos meses después, agosto, la conferencia de los aliados victoriosos reunidos al lado de Berlín, en Potsdam, emite su declaración vetando el ingreso de España en la Organización de Naciones Unidas, cito textualmente, en razón de sus orígenes, su historial, su carácter y su asociación estrecha con los países agresores del Eje. Acosado por esta condena internacional y por la presión interna monárquica a favor de la restauración, Franco libró su último gran combate por la supervivencia, reavivando la memoria de la guerra civil. Esto podrá ser la segunda vuelta de la guerra, y también el espectro de esa conjura masónico-bolchevique, ya no se podía decir judeo después del Holocausto, contra la católica España. Ante los generales monárquicos y los políticos monárquicos, dejó bien clara su decisión de resistir. Les dijo: yo jamás seré una reina madre. Si me intentáis echar, la guerra civil será entre nosotros. Y enfrentados al dilema de aguantarle sin edie o echarle por la fuerza a riesgo de que volvieran los republicanos, los monárquicos acabaron por resignarse ante lo que denunciaban como un pomposo reinado pero sin corona. Y lo mismo sucedió con las potencias democráticas occidentales. Entre la alternativa de soportar a un Franco que era inofensivo y estaba recluido en España, o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, británicos y norteamericanos optaron por el mal menor, preferible en todo caso a la vuelta a la guerra civil o a un régimen comunista en el otro extremo de Europa. En julio del 46 les cito lo que un alto cargo del Foreign Office británico resumió para el gobierno laborista, es decir, socialista británico, para excluir toda presión política o militar de Franco. Dice: odioso como es su régimen, el hecho sigue siendo que Franco no representa una amenaza para nadie fuera de España. Sin embargo, una guerra civil en España generaría problemas a todas las democracias occidentales, que es lo que desean el gobierno soviético y sus satélites. Bien, en este contexto, el triunfo de la estrategia de resistencia numantina desplegada por Franco llegó en el año 47, en el momento en que el presidente Truman opta por la doctrina de la contención del comunismo y oficializa el estado de guerra fría con la Unión Soviética al decidir apoyar a dictaduras en Turquía o en Grecia, porque lo importante no es ser democracia, sino no ser comunista. Al año siguiente, don Juan de Borbón, en el año 48, acepta también su derrota, se entrevista con Franco y cede a su demanda, entregarle a su hijo, que apenas tiene 10 años, el príncipe Juan Carlos, para ser educado en España y bajo la tutela de Franco, como posible sucesor a título de rey, lo que finalmente será. Ese triunfo de Franco quedó oficializado en el año 53, el mejor año para Franco, confiesa, con la firma primero del concordato con el Vaticano, que reconoce al Estado católico español, y también con la firma, quizá más importante, de los acuerdos hispano-norteamericanos para la instalación de bases militares
de Estados Unidos en España. En definitiva, cabe decir que la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los occidentales llegó a tiempo para salvar a Franco de su pecado original, porque acentuó tanto en Washington como en Londres la importancia del valor estratégico y político que tenía una España anticomunista en caso de conflicto en la Europa con la Unión Soviética, que podría llegar tranquilamente, se supone, que hasta los Pirineos. A partir de entonces, ningún peligro, ni interno ni internacional, puso en cuestión la autoridad omnímoda de Franco, ni su presencia en el ámbito occidental, aunque fuera como socio menor y despreciado. Y además, desde luego, firme en su puesto, reconocido como árbitro inapelable por todas las familias franquistas, el caudillo pudo empezar a vivir con un poco más de tranquilidad y también de ocio, dedicándose a sus ocupaciones preferidas, que eran la caza, la pesca, el golf, el disfrute del cine y cuando llegó la televisión. Incluso, como ven aquí, formalmente dejó de vestir el uniforme militar y aparecía como civil. Solamente durante el crucial bienio 56-57, Franco afrontó una de las últimas grandes crisis, el fracaso final del modelo autárquico que se había implantado desde la guerra y cuyo resultado fue la paralización del proceso de crecimiento económico durante 20 años. La profunda depresión que en esos años 56-57, es decir, todo el 40 y casi la mitad del 50, sufrió España, dio origen a una grave crisis sociopolítica en esos años 56-57 que forzó una intervención decisiva del caudillo. El resultado fue la postergación de los falangistas en el gobierno y la promoción de los llamados tecnócratas del Opus Dei, que eran partidarios de una modernización económica e institucional del régimen para evitar la bancarrota. Un proyecto que incluía la modernización autoritaria con la apertura al capital exterior, la apertura económica del país, a la inversión extranjera, el fomento de la industria turística, que vinieran muchos turistas, y la apertura de fronteras para que los españoles pudieran emigrar como lo hicieron en masa. El éxito del plan de estabilización del 59 le permitió ir retirándose de la actividad política a favor del cultivo de sus aficiones, en esencia porque los hondos cambios socioeconómicos que van a producirse a partir del 59, en la década de los 60, fueron tan grandes que el caudillo no acertaba a comprender la complejidad de la nueva situación ni sus demandas, y además porque encontró en el almirante Carrero a la persona idónea que dirigía el gobierno mientras a él le dejaba tiempo para sus cosas. Por otra parte, en el 61 ya empezó a manifestarse que el caudillo no era eterno, que empezaba a tener ciertos problemas, uno de ellos el Parkinson en su mano, ¿no? Y que por tanto se fue haciendo un anciano débil y tembloroso, ya no el temible dictador de los años 40, que empezó a oficiar como simbólica figura paterna, un abuelo de la nación que desconocía el país en el que estaba prácticamente gobernando. Porque hay que recordar que la modernización económica de los años 60 produjo, desde luego, desarrollo industrial incomparable, un fortísimo crecimiento de las ciudades, unas tasas de alfabetización muy elevadas y el inicio de un incipiente bienestar que yo creo que simboliza claramente el SEAT 600 ubicuo en las carreteras españolas. Pero es que esta modernización que nos homologaba a toda Europa occidental tenía también su cara oscura, fenómenos algo más inquietantes. Por ejemplo, el retorno de la conflictividad laboral, también la disidencia ideológica, primero en las universidades y luego en las clases medias y en la cultura, y finalmente, y Franco lo vivió como una puñalada por la espalda, la desafección del clero católico que siguió las orientaciones democráticas del Concilio Vaticano II. En este contexto, dentro de la propia élite franquista, fue abriéndose una división radical entre los partidarios de avanzar hacia una democracia controlada porque Franco iba a desaparecer, programa de Manuel Fraga Iribarne como líder de los aperturistas, y los que defendían el inmovilismo, programa capitaneado por el almirante Carrero Blanco. Franco apoyó finalmente a Carrero Blanco, acabó con las esperanzas de una apertura en su vida, resolvió el cese de Fraga en la gravísima crisis de octubre del 69 y pocos meses antes había hecho su última operación política importante. Había nombrado en julio del 69 sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos de Borbón, confiando en que con él perdurara el franquismo después de su muerte. Sin embargo, este proyecto fue dinamitado
por el asesinato del almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre del 73, porque eliminó al previsto guardián de la ortodoxia después de la muerte del caudillo, y a la par la caída de las dictaduras portuguesa y griega, junto con el inicio de la enorme crisis económica del 73, que algunos recordamos, aquello sí que fue crisis, ¿eh? No hubo navidades en toda España, ni luces en ninguna ciudad. Bien, y la creciente contestación social y política dentro de España provocaron un Franco octogenario, 83 años, que ya no entendía del todo y estaba muy deprimido psicológicamente, una grave operación, la aprobación de 5 ejecuciones en septiembre del año 75, que provocó la mayor crisis diplomática desde los años del ostracismo, con incluso asaltos a las embajadas españolas por toda Europa. Ningún otro acontecimiento reveló lo que entonces palpaba la sociedad, que había una diferencia brutal entre un régimen político anacrónico, aislado, que no tenía nada que ver con nuestro entorno, y una sociedad y una economía que se había modernizado y era ya plenamente europea. Y finalmente, mientras sus partidarios se dividían entre aperturistas e inmovilistas, el búnker y los reformistas, el general Franco se fue en una larga agonía que terminó en la madrugada del 20 de noviembre de 1975, justamente ahora, casi hace 41 años. Lo recordaba el decano, cómo vivieron algunos aquellas noches. En definitiva, y para concluir, yo creo que la reciente historiografía, y es lo que hemos tratado de explicar en nuestro libro, demuestra, desde luego, que Franco no fue el previsible y omnisciente estadista proyectado por sus agiógrafos, pero tampoco la nulidad humana meramente afortunada que proyectaban sus antagonistas, sus adversarios. Fue algo mucho más complejo y por tanto mucho más normal. Era un militar muy competente, era un militar muy calculador, era ultranacionalista, católico integrista, y encarnó los deseos y los temores de aquella España tradicional que le apoyó en la guerra civil y que luego no quiso dejar de disfrutar los beneficios de la victoria hasta muchos años después. Y quizá la única constante que guió su vida política, me permito decir, y concluyo con ello, fue la que un observador tan perspicaz como Salvador de Madariaga en el exilio apreció mucho tiempo atrás. Quiero concluir con su lectura. La estrategia política de Franco es tan sencilla como una lanza. No hay acto suyo que se proponga otra cosa que durar. Bajo las apariencias tácticas más variadas y hasta contradictorias, paz, neutralidad, belicosidad, amnistía o persecución, monarquía o regencia, en lo único en que piensa Franco es en Franco. Muchas gracias por su atención.